Ustedes saben que estamos dentro de qué movimiento literario estamos estudiando. El El indigenismo. indigenismo. Muy bien, el indigenismo. El indigenismo, como ustedes más o menos ya lo están comprendiendo, se ha dado en todo lo que es Latinoamérica, hasta México. ¿Por qué? Porque existen pues esa clase postergada, subyugada, esa clase discriminada. En México existe. No sé si ustedes, por ejemplo, han alcanzado a ver alguna novela, telenovela, quiero decir, del cine de la novela mexicanas. Por ejemplo, despectivamente todavía hablan del indio, así dicen, del indio, ¿no? O por ejemplo, hay una película que se llama El Indio Tizoc, con Pedro Infante lo hacen, ¿no? Másmamente, ¿no? Másmamente, ¿no dice? Entonces, y hablan, por ejemplo, también, acá decimos empleada del hogar a quien nos ayuda, un asistente en la casa, ¿verdad? Allá, sirviente, dicen en México, mira, despectivamente, sirviente, dicen. ¿Eh? Entonces, todavía hay taras, taras. Y en Latinoamérica lo mismo. Indígenas existen en Bolivia, indígenas existen en el Ecuador. No sé, a ver, Kevin Fuentes está por allí. Kenji Fuentes está. Sí, También en tu país hay indígenas, ¿verdad? sí. Claro, a veces en toda Latinoamérica. Colombia también. Por ejemplo, si nos vamos pues al Paraguay, están los famosos guaraníes. Si nos vamos a Argentina, están, por ejemplo, toda la zona de Mendoza, del Salta. Sí, Pacheco, dígame. Ahí tienen en Argentina, por ejemplo, tienen un nombre especial que le llaman los gauchos, los gauchos. Y así vamos a encontrar, salvo quizá Uruguay, pero Uruguay es un país pequeño de 3 millones de habitantes, todos, en su gran mayoría, han sido migrantes, sus antepasados. O sea, han llegado a Uruguay y han hecho de ese país. Quizás salvo ese país, pero después existe en Chile, ni qué decir, en Chile le dicen a los rotos, ¿no? A los mapuches, a los descendientes de los mapuches. Y así vamos a encontrar en Perú ni qué decir. Entonces, pero lamentablemente este grupo de ciudadanos han sido postergados. Entonces, como les decía en la clase pasada, ellos también tienen sus sentimientos, sus formas de pensar, sus costumbres, su cultura y todo lo demás. ¿Eso quién se encarga? Los indigenistas, de escribir. Ya, por ejemplo, el gran Juan Rulfo lo escribió en Pedro Páramo, en México, ¿verdad? Porque es una novela indigenista. Ahora, llegamos acá al Perú y hemos hablado primero con Enrique López Albujar. Enrique López Albujar, si bien es cierto, tiene Cuentos Andinos, por ejemplo, es una obra fabulosa, habla de los indígenas, pero tiene una de las obras que es Matalaché, habla ya sobre la segregación racista y todo lo demás. Después, la semana pasada, ¿en quién habíamos hablado? En Ciro Alegría, con su novela Los perros hambrientos. Ahora, el día de hoy, vamos a estudiar quizá el máximo representante del indigenismo. Hablar de este autor es hablar ya de cosas grandes, mayores. Él acuñó muchas cosas, pero ¿por qué? Vamos a ver a continuación. Y me estoy refiriendo al gran José María Arguedas, al gran José María Arguedas, al gran José María Arguedas. Él tiene muchísimas obras. Ahí está, él, José María Arguedas. Usted habrá visto nombre en lo que de colegios, avenidas, calles, en conmemoración a él. Él ha escrito muchísimas obras, pero el día de hoy vamos a hablar sobre los ríos profundos. Los ríos profundos. Él ha escrito Yaguar Fiesta, él ha escrito El mundo es ancho y ajeno, él ha escrito Guarmi, él ha escrito muchísimas otras obras. Ah, también El Sexto, cuando él estuvo preso en una cárcel de Lima, tiene muchas. El zorro de arriba, el zorro de abajo, también escribió, son novelas de él. Allí está, les presento al gran José María Arguedas, el insigne, el más representante quizá del indigenismo en el Perú. ¿Quién fue él? Veamos. José María Arguedas. Nació en Andahuaylas,
¿ya? Eso está casi en la Sierra Sur, ¿ya? Sur del Perú, con su capital, Abancay, el 18 de enero de 1911. Sus padres fueron Víctor Manuel Arguedas y Victoria Altamirano. En 1914, miren, nace él en 1911, en 1914 murió su madre Victoria. Ojo, esa muerte, mis queridos alumnos, le marca definitivamente al gran José María Arguedas. Y ese trauma, esa tara, lo vino arrastrando hasta el último de sus días. ¿Por qué? Más adelante le voy a explicar. ¿Por qué? Porque a partir de la muerte de su madre, mis queridos alumnos, él sufre en demasía, no supera, ojo, el ser humano, el factor psicológico, si tú no superas, te persigue hasta el último de tus días. Por eso de ahí vienen, ¿qué cosa? Los famosos traumas, los famosos traumas. Y mira, ¿de cuántos añitos lo ha dejado? Si están allí, su madre, A los 3 años. muy bien, Paul. Los demás deben participar si quieren levantar su nota de acuerdo a su prueba mensual. Muy bien, Paul. A los 3 añitos muere su madre, ¿ya? José María, o sea, José María Arguedas, y sus hermanos se fueron a vivir con su abuela María Teresa. En 1917 se casó con la hacendada. ¿Qué cosa es hacendada? ¿Alguien me puede decir? Una chica de padre rico. Muy bien. Hacendada quiere decir que tiene sus grandes haciendas. Y las haciendas son grandes extensiones de tierra, chacras, ¿no? Campos grandes para que puedan cultivar o también criar ganado. A eso se refiere. Entonces, en 1917 se casó con la hacendada Grimanesa Arangoitia. Y el niño Arguedas se fue, perdón. En 1917 se casó. ¿Quién se casa? Se casa su papá. Su papá se casa con la hacendada Grimanesa Arangoitia. Ojo, su papá era una persona también de tener, de mucho dinero. Era también un hacendado. Solo que él tenía una profesión. Era juez. Y tenía que viajar bastante al Cusco, se iba a Ayacucho. ¿Para qué? Para que pueda ejercer su carrera. Entonces el niño José María, estamos hablando de él y por cierto sus hermanos, era siempre encargado con la tía, ¿no? Y ahí vamos a ver qué es lo que qué pasa con él, ¿ya? En 1916 se casó con la hacendada Grimanesa Arangoitia y el niño Arguedas, ojo, ahora esta gran hacendada lo maltrataba en demasía, lo postergaba. Solamente cuando el papá llegaba, o sea, el papá de José María, cuando llegaba, le hacía ver de que sí todo, pero el niño era siempre maltratado. Tal es así que esta hacendada, tan mala que era, los hacía dormir con bueno, vamos a utilizar ese término, pero así lo dice, con los indios, ¿no? Y en covachas, en lugares, cuando ellos pues en su hacienda tenían todo, tenían sirvientes y todo, pero los manda con los indígenas. Es allí donde el gran José María Arguedas, mis queridos alumnos, aprende a hablar el quechua. Entonces, desde niño ya hablaba muy bien el quechua porque su convivencia lo hacía a decisión de la madrastra, lo hacía para que pueda estar, en este caso, con los sirvientes. Y los sirvientes todos eran indígenas y que solamente hablaban el quechua. El niño Arguedas se fue a vivir con su madrastra, claro, es la que estamos hablando de Grimanesa, ¿no? Que es su madrastra, quien la maltrató constantemente. En 1921 se escapó con su hermano Arístedes de la casa de su madrastra. En 1923 viajó con su padre por Ayacucho, Ica, Arequipa, Cusco y Abancay. ¿Por qué? Porque su padre era un juez y tenía que viajar a todos estos lugares. Entonces ya le había contado el hijo a su padre. Su padre le quería, los quería a todos,
Entonces dice, bueno, ya, si te maltratan mucho, vamos a viajar. Entonces, es así que el José María Arguedas, ya jovencito, va conociendo diferentes lugares, no solamente Andahuaylas, ¿no? Abancay, sino ya también viaja, pues, por todo lo que era Ica, todo ese corredor de lo que ahora le llaman el corredor de los Libertadores, ¿no? Cuando uno viaja a esa zona. En 1930, a los 20 años, ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, José María Arguedas decide venir a Lima y postula San Marcos e ingresa a la Facultad de Letras, a seguir letras en ese entonces, a los 20 añitos, ¿no? En 1935 publicó su libro de cuentos Agua. Ojo, cruce, pare, tren, entonces ya aparece una obra. Entonces ya vas anotando allí en tu cuadernito que su otra obra del gran Arguedas es Agua, Agua. En 1937 fue a la cárcel El Sexto. El Sexto era una cárcel que está ahora ubicado ya solamente como una comisaría, que está en la avenida Alfonso Ugarte, en el centro de Lima, ¿ya? Es como una especie de un palacio grande, parece amurallado. Eso fue el Sexto, ahí estaban los presos, y ahí llega por sus ideas políticas. Él abrazó pues una ideología y luchó, porque definitivamente por los que menos tienen, entonces fue encarcelado, y allí escribe también la obra El Sexto, escribe la obra El Sexto. Ahí narra todas las historias de cómo es en la cárcel, sus vivencias que ha tenido, ¿no? Habla pues del mundo dentro de la cárcel. En 1941 salió a luz su primera novela, Yaguar Fiesta. Yaguar Fiesta. Entonces, mire, el yaguar, la palabra yaguar ya es quechua, fiesta. Entonces es una combinación, ¿no? Yaguar Fiesta, Yaguar Fiesta. En 1954 publicó su obra Diamantes y Pedernales. Otra también novela. Como ustedes están viendo, ya son varias novelas que él está publicando. En 1957 sustenta su tesis, La evolución de las comunidades indígenas. O sea, para que ya se reciba de la Facultad de Letras, hace su tesis y su tema es la evolución de las comunidades indígenas. Si tú te has dado cuenta, todas sus obras hablan sobre ello, a excepción del Sexto, ¿no? Pero después todas están, inclusive hasta su tesis, ¿no? Para recibirse de etnólogo, miren, etnólogo es una carrera que estudia todo lo que son las etnias, todo lo que estudia las etnias, todo. Mira, imagínate, o sea, él no era pues un cualquiera, ¿no? Sino era un conocedor. En 1958 José María publicó su mejor novela, Los Ríos Profundos, Los Ríos Profundos. Esa novela es la que vamos a ver el día de hoy. En 1961 apareció su novela corta El Sexto, eso es lo que te comentaba, ¿no? En 1963 fue nombrado director de la Casa de la Cultura y al año siguiente salió la novela Todas las Sangres. Esta también fue otra de las novelas y su mismo nombre lo dice. Y ahí es donde acuña esta frase. Todos los peruanos somos de todas las sangres, así dice él. Si no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. Ningún peruano se puede jactar que es de una etnia pura, decía. Somos de todas las sangres, decía. Entonces, ahí está, mire, esto tiene hasta ahora vigencia, y siempre en los debates se habla de eso, ¿no? En 1967 contrajo matrimonio con la señorita Sibila Arredondo. El 28 de noviembre de 1969 se metió un balazo, ahí está, en el baño de la Universidad La Molina. Pero luego de una larga agonía falleció el 2 de diciembre. Esto es lo que quería decirle, queridos alumnos. Él, en otras palabras, se suicida. ¿Pero por qué se suicida? Por el constante sufrimiento, primero, de su niñez que tuvo. Fue maltratado por la madrastra. Eso lo marcó demasiado. Apenas un niño de 3 añitos era maltratado. Y han ido pasando los tiempos y cuando él se fija en los indígenas, porque él desde muy pequeño prueba, vive cómo el indígena sufre.
Entonces abraza este movimiento y a través de ella, inclusive sigue la carrera de etnólogo, ¿no? El que estudia las etnias, o sea, todas las comunidades pequeñas que existen, y tal es así que el sufrimiento mismo del indígena lo tenía él consigo. Y no soporta ya pues cuestiones psicológicas, emocionales, qué sé yo, hace que se meta un balazo en el baño de una universidad de La Molina y después ya en un hospital fallece el 2 de diciembre. Entonces, mis queridos alumnos, así termina la vida de 1969, la vida de este escritor. Vamos a hacer entonces una recopilación. Nace en Andahuayla en 1911, familia criolla y aristocrática, quiere decir que tenía mucha plata, ¿no? Principalmente la familia materna, ahí está. Infancia difícil, huérfano y padre ausente, porque el padre constantemente viajaba, y ahí es donde la madrastra lo maltrata, ¿no? Mala relación con la familia, mala relación no tiene, porque pues no lo protegía ni nada, y acá resalta esto. Con quien se llevaba mucho mejor y muy bien era con los sirvientes indios, porque aquí él decía de que verdaderamente era su familia, porque los quería desde muy pequeño. ¿Eh? En 1921 se escapa a la casa de sus tíos, convivencia con los indios. En 1920 viajes con sus padres. 1925 a Bancay, aquí estudia en el colegio de los padres mercedarios. Justamente este escenario ¿sirve para qué? Para escribir Los ríos profundos. Cuando habla. Esto es una autobiografía, esta obra que escribe Los ríos profundos, que a continuación vamos a analizar. El 2 de diciembre de 1969 se suicida. Ahí están los empastes que ha tenido publicado su libro. Aquí tenemos los ríos profundos, de esta manera. Ves la sierra, ahí están, el componente. Aquí ves al indígena como tal, las cumbres nevadas que existen, ¿no? Que están próximos en la sierra, y ahí están los ríos profundos. Y aquí tenemos también otra faceta. Si tú te has dado cuenta, todo tiene que ver con el indigenismo, presentado de esa manera. Esta es su obra. En 1958 cuenta Huarmacuyay, año 1920, Bancay, ¿no? Y hablamos de esta obra. El porqué del título. El título alude a la profundidad de los ríos andinos. Si uno ha viajado a la sierra o conoce, pues te vas a dar cuenta que los ríos, si uno se pone a pensar y cierra sus ojitos y dice, ¿dónde habrá nacido este río? ¿Usted alguna vez se ha preguntado? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde nacen los ríos? De las lluvias. Ya, a ver, en las lluvias. ¿Dónde llueve? De los glaciares de las montañas. Muy bien, Nayeli Díaz, en los glaciares, los nevados. ¿Y dónde están los nevados? ¿En la costa? ¿En la selva? En la sierra. En la sierra están. Entonces, allí nacen la mayoría de los ríos, perfectamente. Nayeli ya lo dijo, de los nevados, de los glaciares, allí va filtrando poco a poco y se va abriendo como una especie de una acequia, y ese es el nacimiento de un río. Pero ya cuando se dan las lluvias, los ríos crecen. Usted se habrá dado cuenta, el río Rímac, el río que está a la entrada de Ventanilla, ¿cómo se llama? El río Chillón, por ejemplo. Estos ríos, en época de lluvias en la sierra, crecen una barbaridad. Enero, febrero, marzo, desde diciembre, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, el río viene cargado, barro, lleno de un color tierra viene, justamente porque en la sierra está lloviendo. Entonces, el título alude a la profundidad de los ríos andinos, que nacen en la cima de los Andes. Ahí está. También se refiere a la vez, bueno, ahí está, repetimos, raíces de la cultura andina. ¿Cómo es su forma de vida de la cultura andina? Por eso, los ríos profundos. Ojo, cruce, pare, tren, que cuando usted tiene que exponer,
este tema, a quien le toque, tenemos que resaltar ello. Esta obra hemos dicho que fue escrita en 1958, género narrativo, ¿ya? Subgénero, o sea, ¿qué especie? Subgénero, diríamos, subgénero, novela autobiográfica. Cuando decimos autobiográfica significa que aquí está su biografía, de parte de su biografía, y justamente en su época de estudiante. ¿Qué colegio? ¿Se han estado atentos? ¿Qué colegio? Ya ves, ¿están allí o ya están almorzando? ¿Alumnos? Sí, Ya, pero ¿qué colegio? creo que empezó con Abancay. Aquí está el colegio, pues, mis queridos alumnos. Abancay Colegio de los... Listo, aquí miren, chicos. El Colegio de los Padres Mercedarios. Es un colegio de padres mercedarios. Aquí estudia. Y justamente la obra habla de su paso por este colegio. Estructura. La obra está dividida en 11 capítulos, numerados con dígitos romanos y con título propio, siendo muy variable la extensión de cada uno de ellos. El más extenso es el último capítulo, el titulado Los Colonos. El más corto es el capítulo 4, titulado La Hacienda. Va describiendo, ¿no?, en esta novela autobiográfica Los Ríos Profundos. Ya sabemos que José María Arguedas pertenece al movimiento literario del indigenismo, como uno de los tres grandes representantes de la corriente indigenista en el Perú, junto con Ciro Alegría, Manuel Escorza también, pero acá es Enrique López Albujar. José María Arguedas, la lucha entre un cuerpo mestizo y un corazón indio. Eso lo dijo Renán Vega Cantor, así lo descifraban a él. José María Arguedas, la lucha entre un cuerpo mestizo y un corazón indio. ¿Por qué? Por su niñez, porque creció, porque amó a los indígenas. Y José María Arguedas era pues su máximo representante. El contexto de la obra. Los últimos años de la década de 1950, escúchame bien, fueron para Arguedas muy fértiles en cuanto a producción literaria. Escribió muchísimo. El libro apareció cuando el indigenismo se hallaba en pleno apogeo en el Perú. El ministro de Educación de aquel entonces, Luis E. Valcárcel, organizó el Museo de la Cultura, institución que propició con mucha decisión los estudios indigenistas. Por otro lado, con la publicación de Los Ríos Profundos se inició un irreversible proceso de valoración de la obra arguediana, así se le llama a los libros escritos por Arguedas, la obra arguediana, tanto en el Perú como a nivel continental. Bien, y ahí está, miren, Los Ríos Profundos, el resumen. Narra el proceso de maduración de Ernesto. Ojo, Ernesto, ¿quién sería? ¿Quién? El personaje principal. Ya, pero ¿quién es? Pues, El autor. ¿Quién es? Pues digan su nombre y apellido, vayan familiarizándose. De José María Arguedas. Claro, José María Arguedas. Él es Ernesto, claro, acá le pone el nombre de Ernesto. Un joven de 14 años. Ah, profesor. Entonces, esta obra habla cuando José María Arguedas tenía 14 años. Debe madurar rápidamente, desengañándose de su familia y enfrentándose solo al mundo adulto. Ya sabes por qué, porque era maltratado y todo. Pues su padre, un abogado itinerante, porque es juez, de nombre Gabriel, debe dejarlo en una escuela interna, o sea, este colegio de los padres mercedarios era un colegio interno, internado, para que de alguna manera pues no siga maltratándose por la madrastra que era, ¿no? Una escuela interna de Abancay, a fin de seguir trabajando. Mientras Ernesto estudia de esta forma, Ernesto comenzará a vivir ciertas experiencias que lo llevarán a una comprensión social del asunto indígena. O sea que a los 14 años él ya entendía perfectamente cuál era el problema del indio, el problema de los indígenas, ¿no? El problema que le acarrearon a él muchas cosas. ¿En qué época? ¿Quién estaba gobernando en ese entonces?
dentro del oncenio de Leguía. Cuando él tenía esta edad, 14 años, en ese entonces el Perú estaba en el oncenio de Leguía, exactamente en el año de 1924, en que Arguedas estudió el quinto de primaria en el colegio de Abancay, dirigido por religiosos. Miren, ¿oh? Augusto, ¿quién me dice, a ver, qué es B? ¿Alguien sabe? ¿Mi historia? Augusto Bernardino Leguía, así se llamaba este pequeñito que está acá, presidente del Perú por 11 años. Fue un dictador, por eso le llaman el oncenio de Leguía, porque gobernó 11 años. Augusto Bernardino Leguía. Ahí está, muy bien. Escenarios, aquí está en la actualidad. Cusco, la hacienda de Patibamba, ahí donde se desarrolló también los escenarios. En Abancay, el colegio religioso, que acá está el colegio religioso. Huanupata, el barrio de las chicheras, donde venden rica chicha si uno viaja a Abancay. Y ahí está, miren. Personajes, va apareciendo ya los personajes. Ernesto, ya sabemos quién es Ernesto. El protagonista, narrador. Es un muchacho de 14 años que vive escendido entre dos mundos, el de los hacendados explotadores y el de los indios maltratados. Ernesto es José María Arguedas. Vale la aclaración. Gabriel, padre de Ernesto, abogado de profesión, recorre con su hijo Ernesto gran parte de la sierra del Perú, ejerciendo su trabajo de abogado. ¿Claro? El viejo, otro personaje, el viejo, de nombre don Manuel Jesús, es el tío de Ernesto, terrateniente poderoso, mira, era de tener entonces la familia de él. Dueño, él era el hermano de su madre, era, ¿no? Manuel Jesús. El dueño de 4 haciendas en el Valle de Apurímac. Prepotente y avaro. Malo era, pues malo. Representa el mundo hostil explotador. El viejo aparece al principio de la novela alojado en una casona del Cusco. Ah, mire, hasta por ahí tenían sus tierras la familia de José María Arguedas. Los alumnos del colegio, en el colegio religioso de Abancay existían 2 tipos de alumnos. Los externos, o sea, los que salían a sus casas y venían, y los internos, los que se quedaban. Ernesto es uno de estos últimos, o sea, él estaba internado. En dicho ambiente entrará en contacto con adolescentes y jóvenes que repiten los mismos esquemas de los poderosos y que cometen las mismas injusticias sociales. En la obra se menciona variedad de los alumnos. O sea que estos alumnos eran mayormente hijos de los hacendados, ¿no? Que se estaban allí y tenían pues ese mismo pensamiento de sus padres, o sea, maltratadores, ¿no? Y eso va experimentando. Personaje principal, Ernesto, protagonista, y es el que narra los hechos de la obra. Ernesto es José María Arguedas, muchacho de 14 años que vive entre 2 mundos diferentes, el de los blancos y el de los indios. ¿Eh? Personajes secundarios. Gabriel, padre de Ernesto, abogado de profesión, recorre con su hijo Ernesto gran parte de la sierra del Perú ejerciendo su trabajo de abogado. El viejo, tío de Ernesto y su nombre es Manuel Jesús, gran terrateniente que se caracteriza por ser avaro, violento y prepotente. La Opa Marcelina, aparece otro personaje, la Opa Marcelina. ¿Quién sabe qué cosa es OPA? Ahora nadie va a saber, dice que no. A ver, dígame chicos, ¿qué significa OPA? Morado. ¿Ah? OPA. Si Es un término quechua. Claro, si alguna vez te has dicho OPA. Significa tonto o algo así. Claro, Tonto. muy bien, Paul, claro. OPA significa tonto, ¿no? Que no hace bien las cosas, atronado. Ese es OPA, dice, no, no sabe. En la sierra se utiliza constantemente ese término, ¿no? OPA. Entonces, la Opa Marcelina, mujer de mente que es recogida por los padres y que es ayudante de cocina. O sea, sus padres, de José María, lo recoge y bueno, el pobre, pues, ¿no? Y ayudante de cocina. Es de contextura gruesa y de baja estatura. Muere de tifoidea, la gran Opa Marcelina. Padre Linares, otro personaje, Padre Linares, director del colegio donde estudia Ernesto y es de edad
avanzada. ¿Sí? El argumento, rápidamente, ya hace un momento que he leído, pero vamos, repasando y ya contextualizando. Esta novela cuenta la historia de cómo su protagonista, o sea, Ernesto, ¿no?, que es José María, quien es descrito como un joven de 14 años, debe madurar rápidamente desgarrándose de su familia y enfrentándose solo al mundo adulto, pues su padre, un abogado itinerante de nombre Gabriel, debe dejarlo en una escuela interna de Abancay, a fin de seguir trabajando, mientras Ernesto estudia. De esta forma, Ernesto comenzará a vivir ciertas experiencias que lo llevarán a una comprensión social del asunto indígena. Bien, ¿cuál es la importancia de esta obra? Primero, veamos el valor literario. La novela Los Ríos Profundos tiene un gran valor literario. La obra se caracteriza esencialmente por su sencillez. Yo te recomiendo, en tus momentos libres, quieres un poco introducirte en este mundo, mi querido alumno, ¿no? Abre esta novela o lo ves por allí, es sencillo, rápido de entender y te atrapa. Y está alejado de los adornos retóricos, o sea, ahí no vas a encontrar palabras dificilísimas ni nada. El escritor Arguedas utiliza los recursos literarios con suma mesura, o sea, con mucho cuidado, sin caer en la exageración, y logra escribir una obra literaria de excelente calidad. De ahí es que este valor literario de Los Ríos Profundos. El valor humano, miren alumnos, en esta obra. Entonces, por eso yo siempre les voy a decir que los autores, los escritores, siempre su pensamiento, lo que ellos piensan, lo plasman en sus libros, en sus obras. Y veamos a Arguedas a ver qué cosa plasma, el valor humano. El escritor Arguedas presenta en su obra literaria al indio como un personaje profundamente humano, ya no visto por el del otro lado, ¿no? El del otro lado, ¿cómo lo ve al indio? Como el apestoso, como el ignorante, como el de la bestia, como ese solamente sirve para que nos atienda, o sea, miren, ¿eh? En cambio, el valor humano que le da al indígena, el gran José María Arguedas, lo ve profundamente humano. Para el autor, el indio es humilde, triste y de perfil bajo, pero también es altivo, valiente, perseverante, tierno y amoroso, grande y poderoso. La semana pasada te decía, mi querido alumno, el migrante que viene de los Andes, por ejemplo, o de la selva, digamos, ¿no? Acá es, bien baja la costa, principalmente a la capital, es marginado, es, ¿qué cosa? Es discriminado hasta a veces por su forma de hablar, ¿verdad? Entonces es el sufrimiento que a veces este sector le da a este migrante que baja. Pero este migrante no es pues como ese que rápidamente puede ser contagiado por las cosas malas que puede encontrar en la capital. Al contrario, él viene a trabajar, pero dentro de su humildad, dentro de su tristeza, como dice el gran José María Arguedas, también es altivo, valiente, perseverante, tierno y amoroso. Él, por ejemplo, se levanta muy temprano y se gana el pan de cada día. Es el panadero que nos lleva el pancito, que está con su cornetita. El indígena, el que migrante es aquel que, por ejemplo, lo encontramos en la playa en pleno calor, y nos está vendiendo, ¿qué cosa? El helado, las rosquitas, la canchita. Ese es. O de repente es el lustrabotas, que ahí. Entonces, eso, ¿qué cosa es? Perseverante, valiente, y grande y poderoso. Así lo ve el valor humano del gran escritor Arguedas. Entonces, cuando uno tiene que voltear, mirar a esa persona, ¿quién es el que, por ejemplo, te vende las hierbitas, las famosas hierbitas, cuando vas al mercado? Es esa persona del Ande. O a veces la persona del Ande baja con sus cositas para venderte, pues, la famosa machca, el trigo tostado, de repente el motecito, su pancito de la sierra, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Eso es el indio. De eso se trataba. Es alegre, es tierno, es humilde. Ese no te va a engañar, ese no te va a estafar, ese no te va a hacer pues como el costeño, ¿no? El que ya es propio de la, es el vivo, el achorado, el maleado, es ese. No, es de esa manera. Valor cultural. Arguedas nos ofrece una radiografía de la vida cultural del mundo andino. Sí.
Es hermoso, es bonito, es regresar a nuestros ancestros, o sea, lo que fue nuestra verdadera cultura andina. En la obra, el autor nos habla de las costumbres, las fiestas tradicionales, las creencias religiosas de un pueblo olvidado y sumergido en la ignorancia por la falta de educación. Entonces, si alguien, como el gran Manuel González Prada decía, si tú le dieras una oportunidad al indígena, ¿qué sería del país? ¿Qué sería del Perú? Pero lamentablemente, pues siempre han sido postergados, siempre, siempre. Y hasta ahora todavía en nuestro pensamiento tenemos que es, digamos, de rasgos andinos, siempre lo marginamos, le decimos. Pero vas a ver que él algún día va a responder porque él es, qué cosa, como dice el gran José María, perseverante. Y ahí está, terminamos, cuando su palabra de José María Arguedas. Quise ver cómo los mestizos contribuyen al crecimiento de Lima y cómo están defendiendo su peruanismo y cómo están logrando que se comprendan las virtudes del pueblo serrano, que en la capital no solo eran desconocidas, sino absolutamente menospreciadas. Esto es a raíz de la migración que se da. Lima ya no es de los limeños, chicos. Lima es un conjunto de naciones. Aquí en Lima vas a encontrar de todas las regiones. Por eso el gran José María Arguedas dice, todas las sangres, somos de todas las sangres. ¿Tú cómo aprendiste a comer la comida de la selva, si no eres de la selva? Por sus costumbres que nos han traído acá. ¿Cómo has aprendido a comer, por ejemplo, ese rico chicharrón, o ese cuy chactado, o ese, por ejemplo, pachamanca, traído de la sierra? Y así, ¿no? También viceversa puede ser. Si tú, por ejemplo, analizas el plato del ceviche, parece que se creen bravos, criollo, ya no. Ojo, el ceviche es una combinación de lo andino con lo costeño. ¿Cuál es lo andino? A ver, en un plato de ceviche. ¿El mote? El camote. ¿Qué más? Cancha. Canchita, muy bien, la cancha. Ahí está. El pescado es de la costa del mar, perfecto. El limón también de la costa. Pero los otros componentes son propios. Y así se hace nuestra composición como peruano. ¿Se dan cuenta? Así que, por ahí no decir que el ceviche, costeño, cuidado. Cuando pides canchita, cancha, ya estás hablando quechua. Cancha es maíz tostado, traducido. Entonces, vamos, si no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. Y ahí es lo que decía este gran hombre, para mí, mi admiración, mi respeto, quizá uno de esos seguidores del gran José María Arguedas, de la Mauta José María Arguedas, ¿ya? Muy bien reconocido. Así, mis queridos alumnos, llegamos pues finalizando nuestra clase del día de hoy, todo referido al movimiento indígena. He querido cerrar con broche de oro esta parte del movimiento literario indigenista con este gran José María Arguedas. Nunca te olvides, si tú quieres regresar a conocer más del mundo andino, lee las obras del gran José María Arguedas. Y ahí de repente tú te vas a encontrar como yo también me he encontrado. Te vas a encontrar, porque tus padres deben ser migrantes, tus padres tienen de repente una lejanía, un cierto linaje, entonces allí. Así que todas las sangres, somos de todas las sangres, así debe de ser. O salvo que ahí en el grupo, a ver, ¿quién es un neozelandés, un descendiente de los vikingos de repente? ¿Ah? Un inglés, un lord, un descendiente de los reyes. No, mis queridos alumnos, ¿ya? El Perú es eso. Es un conjunto de naciones. Somos multietnias, multiculturales. Por eso a veces tú, en un fin de semana, bueno, ahora ya no se ve, pero antes veías una fiesta costumbrista de un pueblo A, del otro pueblo B, ¿verdad? Eso es. Muy bien, ¿alguna pregunta, mis queridos alumnos? Hasta aquí habrá sido la clase.